La siguiente es una palabra de fe que fortalecerá su vida y le traerá sanidad, dirección y victoria. Este es un mensaje del ministerio Mi Familia Vive. Bienvenidos. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Alguien le da una picada por ahí, una picada. Hay una picada, ahora no una picada de esas que venden en la gran parrilla, sino una picada en la cabeza, un derrame viene en camino y empieza el enemigo a maquinarle. O una picada en el corazón, Dios mío, y fulminante, me va a matar, me va a acabar, y empieza. Ahora, no estoy diciendo que la gente se descuide, sino que estoy diciendo es que el enemigo le trabaja esa parte para preocuparlo y traerle angustia. Por eso la Biblia dice, no se afanen por nada. Yo he tenido ocasiones, ahora esto se los digo porque lo he vivido y de un tiempo para atrás, para mí esto ha sido revelación. Y por el mismo libro que hay detrás de la depresión, todos los días lo estoy estudiando. Le aprendí a John Maxwell una cosa, dice, si a una persona se dedica por lo menos 1 hora a estudiar un tema durante 5 años, se volverá un experto. Y no, con esto no digo que sea un experto, pero sé que para los seminarios de la depresión y para la misma predicación y mi vida espiritual, necesito aprender algo para poder ser un instrumento eficaz en las manos de Dios. Por eso esto no lo hablo desde mi intelecto, lo hablo también desde lo que Dios me ha revelado. ¿Cómo es que se le abre la puerta a una persona? Porque uno dice, esta persona tiene comportamientos raros, esta persona tiene unos arrebatos que no son, ¿qué está sucediendo? Y lo que veíamos ahora de Kenneth Hagin, todo arrancó en la carne, por no perdonar. No arrancó en el cuerpo, arrancó por no perdonar. Y eso va trascendiendo, la persona se enferma y el médico lo manda, hágase un TAG, hágase el otro, ¿por qué sus manos? ¿Por qué tal cosa? ¿Qué está pasando? Bueno, es que no hay que ir muy arriba. Estamos mirando que es un tema que comenzó en su carne y por estar en la carne le dio lugar al enemigo. Y uno dice, pero este creyente está en eso, ¿y por qué empezó? Y va a la iglesia, y es una iglesia ungida, es una iglesia, porque no está haciendo la tarea. ¿Qué es lo que el Señor me dice? No se afanen por nada. No me lo dice, no, simplemente no se afanen. Yo te recomiendo que, ahora, tienes opción de afanarte y no va a pasar nada. No, lo que el Señor dice no es un juego, la palabra de Dios es verdad. Dice, no se afanen por nada. Intente usted acostarse preocupado. Y es como la persona que dice, escuché un chiste que alguien dijo, a eso no es nada, yo debo 300 millones y duermo como un bebé. Y le dicen, sí, ¿usted duerme como un bebé? Dice, sí, me levanto cada 2 horas a berrear. ¿Por qué? Porque si usted se acuesta y todas las preocupaciones las tiene en su mente, el enemigo dice, ok, tengo un depósito allí. A las 3 horas le va a decir, oye, mira, debes plata. Oye, no has resuelto esto. Oye, tal cosa. Porque la misma persona, los pensamientos se vuelven eventualmente palabras. Entonces la persona empieza a hablar, por eso dice, no se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos, qué vestiremos? ¿Por qué? Porque el afán está en pensamiento y luego se vuelven palabras, Marta. Se vuelven palabras, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? No se afanen por nada. Reemplácelo por oración. Porque si no me afano, digo, no, yo no me afano, pero duermo 20 horas. No hago nada, no busco al Señor, no busco dirección de Dios. Ahí sí me tengo que afanar. Pero si estoy orando y viene el Señor aquí a la escena donde yo me estoy moviendo, el Señor sí va a resolver los temas por mí. Él me va a guiar. Pero dice, cambien el afán por la oración. Aleluya. Siguiente. No le dé lugar al diablo en su vida. Este salmo es poderoso. Le escuché la historia al pastor Mark Hankins, un gran hombre de Dios que ha escrito como 15 libros. En Estados Unidos está permitida la caza. De hecho, mi hijo cuando vivió allá se me estaba volviendo cazador. Menos mal el Señor lo trajo a Colombia. Estaba cazando venados y una vez me estaba mandando las fotos de venados. Y mi hija, que es ambientalista, eso duró como hablarles como un mes. Estaba cazando venados y yo trabajaba en esa época en el Ministerio de Ambiente. Entonces para mí eso era una afrenta, eso era una cosa terrible que él hacía. Y antes, mira, es que le disparé y él se fue cojito y después le volví a disparar y yo decía, no me torture con eso. Entonces el pastor Mark Hankins, que es un cazador, ya lo perdoné, él decía que en alguna ocasión se fue con un amigo y se fueron a cazar coyotes.
Entonces fueron a cazar coyotes y el amigo le estaba enseñando al pastor Mark Hankins cómo cazar coyotes. Entonces decía, es muy fácil, varias características. Primero, tenemos que ir y ser muy pacientes, porque así como pueden llegar en media hora, los coyotes se pueden demorar. Pero el otro amigo cazador dijo, hay una cosa que es muy fácil para que aparezcan los coyotes. Usted tiene que emitir un sonido como un conejo herido. Y entonces llevaba un aparatico que le producía el sonido como el conejo herido. Entonces ellos se camuflaban, iban allá, se camuflaban en la jungla, allá detrás de un árbol, y empezaban a hacer como el coyote, como el conejo herido. En Google está también el sonido del conejo herido. Y sí, aparece el aparatico que produce ese sonido. Y en menos de media hora empezaban a llegar los coyotes. Y ellos podían cazarlos fácilmente, porque algo los atraía. Y la vida del creyente es lo mismo. Esto se los digo porque ha sido un proceso de revelación que Dios ha traído a mi vida. Yo antes me quejaba en cosas, yo antes hacía pataletas al Señor, lo mismo, yo creo que todo creyente ha hecho lo mismo. Huelgas de hambre al Señor, y Señor, ¿por qué? Y reclamos y de todo, berrinches al Señor. Hasta que entendí este tema. Por ahí por el año 2007 el Señor habló a mi corazón y estos días publicaba yo un disco que grabé, se llama No llores más, aprende a orar y levántate. Y levántate, no llores más, aprende a orar y levántate, porque en esa época yo estaba pasando pruebas y lo que hacía era llorar, y lo que hacía era quejarme, y lo que hacía era encerrarme, y entonces yo emitía un sonido que no era. Entonces cuando yo voy a esta palabra dice, gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. Y está precedido de una cantidad de cosas donde dice que me persiguieron, que me querían destruir, pero yo en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon como enjambre de abejas, pero en el nombre de Jesús yo las aniquilé. Y luego habla de esto, gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. Y resulta que el cazador, que le enseñaba, empezaban a emitir el sonido del conejo herido, ahí empezaban a llegar los coyotes. Y lo que el Señor habló a mi corazón, depende de lo que tú hables, vas a atraer o los ángeles o los demonios. ¿Qué quieres tú atraer, o al diablo o a Dios? Entonces cuando la gente empieza a hablar lo negativo, se queja del esposo, de la esposa, se queja de los hijos, se queja de lo mal que está el país, se queja de la iglesia, del pastor, ok, en menos de 30 minutos los coyotes van a llegar a tu vida. Depende del sonido que tú emitas. Por eso dice, ¿qué debe haber en las casas de los justos? ¿Gritos de lamento, de angustia, de queja, de señalamiento a otros? No, tiene que haber gritos de júbilo y victoria, el sonido en las casas de los justos, porque el Señor realiza proezas. ¿Cuándo las realiza? Cuando yo lo llamo, cuando yo lo invoco, cuando mi alabanza es poderosa más que la queja, y viene el Señor y ahí hace proezas. Y lo vemos en Hechos 16:16. Estaban pasando un momento muy fuerte Pablo y Silas. Estaban haciendo lo correcto, sí, porque había pasado, el apóstol Pablo había pasado a Macedonia, que es donde queda la iglesia de Tesalónica, y Tesalónica es la capital, era la capital de Macedonia. Y cuando él llega allí, ya ustedes saben que en algún momento él iba a la oración a la orilla del río, ese es un buen lugar para orar, y dice que en alguna de esas travesías una joven todos los días se las tenía velada, como decían, estos son los siervos del Dios Altísimo que os anuncian la salvación. Y dice que eso lo hizo durante varios días, hasta que fastidiando a Pablo, mirándola fijamente, dijo, sal de ella, y en aquella misma hora salió el espíritu de adivinación. Y entonces dice que sus amos, al ver que habían perdido la fuente de ganancia, los denunciaron, y luego vinieron y los azotaron fuertemente, y dice que los mandaron a lo más profundo de la cárcel, les pusieron cepos, y entonces ellos, ¿cuál fue su reacción? Cantaban y oraban. Yo creo que en poder de otros, ¿qué hacían? Se empiezan a pelear entre ellos mismos. Si ve por su culpa, ¿por qué me trajo acá? Yo sí le dije, usted oró bien, ¿qué le pasó? No se pelearon entre ellos, porque esa era la forma como Satanás quería atacarlos, para dividirlos. Y dice, pero a la medianoche, y la medianoche es la hora de la prueba que todos tenemos. Y todos tenemos una medianoche, una prueba. Yo he pasado por medias noches, por pruebas enteras. Pero decidí no magnificar las pruebas, porque la prueba los llamo ahora un examen. Cuando estábamos viviendo el tema con mi hija,
Alguien me preguntaba después me preguntaba qué pasó. No, el Señor me llevó a Estados Unidos a un examen. Y cuando está en una prueba es un examen. Tiene una ventaja, que usted ya conoce cuáles son los puntos. Usted sabe que Satanás va a atacar lo mismo de siempre: finanzas, familia y salud. Entonces, soldado advertido no muere en guerra. Usted sabe que va a atacar normalmente esas tres cosas. Entonces, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pregunto, ¿era momento para orar y alabar a Dios? En lo natural no. Eso era para echarse pomada esa de acero. Pomada de acero no, sino cero. De acero no he visto pomada, esa más le quema. Pomada de acero. Y sin embargo, allá estaban adorando y alabando. Yo recuerdo que a mí me mantuvo en una prueba hace algunos años un popurrí de Marcos Witt. Y mi corazón estaba destruido, mi alma estaba destruida. Y yo danzaba, porque yo entendí que esto no es tema de sentimiento, es tema de fe. Y escuchaba la canción de Marcos Witt. Un popurrí que decía que unos cantaban, otros lloraban, y todos, bueno, eso era lo católico, ustedes lo saben porque todos eran católicos, y había ya de varias, eso eran, entonces yo danzaba porque no podía dormir, dormía muy poco, entonces por eso ahora valoro el sueño, porque después entendí, cero, en esa época estaba aprendiendo a caminar con el Señor, entonces ahora no le doy lugar a nada para poder dormir muy bien, y danzo y alabo al Señor independientemente que haya plata en la cuenta, que no haya plata, que se haya resuelto todo, nada, porque entendí que el sonido que tú emites es muy importante. El sonido que tú emites va a atraer o la luz o la oscuridad, o ángeles o demonios, o al Espíritu Santo o a los diablos. Entonces decidí que más bien alabanza en mi vida, todo el tiempo, alabanza, para no darle lugar en la mente, en el alma, ni en el cuerpo a las cosas de las tinieblas. Y dice entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Si usted quiere ser libre, adore en la prueba. Adore en la prueba. Si no aprende a adorar y alabar en la prueba, nunca la superará y nunca será libre. ¡Aleluya! Entonces adore y alabe. Hay momentos en que yo digo, esto no lo he solucionado, esto no tiene. No importa, adore y alabe. Bueno, esto ya lo solucioné. No importa, no se duerma, adore y alabe todo el tiempo. Alabanza porque sí, alabanza porque no, todo el tiempo. Aleluya, porque es la atmósfera de Dios. Y si usted está con Dios y Dios con usted, todo es posible. Aleluya. Diego, estamos mirando cómo cuidamos el alma. Entonces, ¿qué dice? Gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. Todo el tiempo tienen que resonar gritos de júbilo y de victoria. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos dio la victoria. Porque Cristo está de nuestro lado. Porque si yo tengo gritos de júbilo y victoria, como justo, significa yo tengo la victoria del Señor. Entonces, en lugar de mirar lo que no me ha salido, pregunto, ¿Pablo y Silas estaban haciendo lo correcto? Sí. Y sin embargo les estaba pasando esto, sí. ¿De quién era obra? De las tinieblas. Pero cuando usted más empieza, no, me está pasando esto, es terrible, usted está magnificando las obras del diablo. Está hablando de lo que el diablo está haciendo. Pero cuando usted adora y alaba al Señor, usted está mirando la grandeza de Dios y Él es el que va a remover todas estas cosas para que usted pueda caminar libre, para que pueda caminar en victoria. Por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y la fe siempre tiene expectativa de que lo mejor le va a pasar a la persona. Pero la preocupación y la angustia tienen la expectativa de que lo peor le va a pasar. Y yo no tengo expectativa de que nos va a pasar lo peor, nos va a pasar lo mejor o no. Aleluya. Y eso es lo que usted tiene que adorar y alabar al Señor. Le va a pasar lo mejor y eso se va a solucionar y va a tener salida. Y Dios tiene lo mejor para nosotros. Aleluya. Existen por lo menos 120 tipos de temores. Esa es otra forma de abrirle puertas a las tinieblas, tener temor, tener miedo. ¿Qué tal que mi hijo se vuelva homosexual? ¿Qué tal que me roben? ¿Qué tal que me maten? ¿Qué tal que no tenga lo suficiente? ¿Qué tal que me quede solo? ¿Qué tal que no tenga? ¿Qué tal que...? Entonces, esa es una cosa que le abre puertas a las tinieblas. Y ese fue el pecado de Job. Esa fue la puerta por donde permitió que el enemigo le entrara y lo arrasara. El salmista David dijo, busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y uno dice, ¿cómo este guerrero tenía temores? Sí, porque todos tenemos temores y tenemos que enfrentarlos. Todos, hay temor
más o menos hay 120 tipos de temores identificados. El mayor de ellos se llama la tanatofobia, miedo a la muerte. Y tenemos que enfrentarlos y ser libres, porque el temor genera cautiverio. Noten que somos libres de ese tema. Y esa es una de las formas en que el diablo quiere tener cautiva a la persona. El temor a las alturas. Yo recuerdo que yo no viajaba en avión, y alguna vez en la primera emisora en la que trabajé, en la segunda, había un tema y nos mandaron a Santa Marta a cubrir un evento allá. Yo preferí irme en la móvil, preferí irme 18 horas en la móvil en lugar de irme en avión, porque le tenía fobia al avión. Pero en el año 96 me convertí al Señor, y una de las cosas que Dios quitó de mi vida fue el temor a las alturas. Y después de eso, como prueba, me dio un viaje a Medellín, luego me dio un viaje a México y luego un viaje a Europa. Primero corto, listo. ¿Cómo te sentiste? No, súper en el avión. Nunca había subido y veía las nubes, y en esa época se daban comida, chévere. Y después a México, chévere. Y después, como pasé la prueba, el Señor dice, ahora vamos a pasar el charco a Europa. Pero tenemos que ser libres, y la mejor manera de ser libres, número uno, es buscando al Señor, porque Él nos va a dar el poder para enfrentar esas cosas. Muchos están conviviendo con el pecado, y nunca lo han ¿cómo se llama?, confrontado, porque tienen el temor al rechazo, a que los ataquen, a que qué le van a decir, y prefieren convivir con el pecado, con el dolor, con situaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar al Señor, y Él nos va a librar de todos los temores, todos, a no decir cosas porque se van a molestar, a no plantear una diferencia porque qué van a decir, a no sé, todos los temores. Y esa es una de las formas en que el diablo entra a la persona. Lo primero que va a hacer es oprimirlo, luego lo va a obsesionar y eventualmente lo va a poseer. Veamos Job 5, creo que es 23. Ahí vemos a Job en una situación muy fuerte, porque dice, lo que me temía me ha acontecido, lo que me espantaba, eso es lo que me ha... Y eso sucede. Y yo siempre he puesto el ejemplo de las abejas. Les dije, porque estudié en un colegio agropecuario, y las abejas son atraídas por la adrenalina que la persona expulsa, emite. Entonces, cuando hay abejas zumbándole, usted lo primero que tiene que hacer es esté tranquilo. Mientras esté tranquilo, no va a expulsar la adrenalina, porque ya lo conectan con las abejas más rápido, lo ponen así, lo ponen cabezón. De la destrucción, no es esa. Dice, lo que me temía, eso me sucedió. Creo que es 3:23. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Que uno puede decir, no, esto es en el alma. La pregunta es, ¿por qué tiene temor? Si el Señor dice que no tenemos espíritu de temor. O sea, el Señor dijo, yo le quité el espíritu de temor, yo se lo quité en el momento en que usted nació. Pero el diablo, ¿qué quiere hacerle ver? No se le ha ido el espíritu de temor. No, usted todavía tiene espíritu de temor. El temor a que si yo perdono me van a tomar como bobo. El temor a que si yo hago esto, ¿qué tal me suceda esto? El temor, en fin, por las experiencias de la vida, por la sugestión del diablo, por muchas cosas, el temor quiere estar allí. Entonces, lo primero es cero temor en la vida, cero. Usted se levanta por la mañana firme. La Biblia dice que, los leoncillos se fatigan y tienen hambre, pero los que confiamos en el Señor los que creemos en el Señor andamos confiados como un león. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Más rápido le va a pasar. ¿Qué tal que me case y me vaya mal? No se case porque le va a ir mal. Le va a ir muy mal, porque ya le abrió la puerta al temor. No, ¿qué tal que yo haga ese negocio y me roben? Lo mismo, ya. No, ¿qué tal que me atraquen, me roben el celular en el Transmilenio? Porque ya, digamos, el temor tiene una expectativa, y es que lo peor, noten eso, el temor que me espantaba me ha venido. Si algo me espanta, más rápido me va a venir. Si yo le tengo miedo a los perros, más rápido me van a morder. Entonces no le tenga miedo a los perros. Ahora, tampoco se meta con un Rottweiler o con una Pitbull ni nada. John tiene una Pitbull. Porque el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido
lo que yo temía. Si yo lo temo, me va a acontecer. Me va a acontecer. Entonces, esa es una de las maneras como el diablo entra a la persona. Entonces la persona tiene un colapso nervioso y todo, y dice, ¿a qué hora pasó todo eso? Por la preocupación, por el temor, le abrió una puerta. Y allí, ¿qué es lo que le va a tocar? Si la persona es nacida de nuevo, no le puede tocar su espíritu, pero sí le va a controlar su alma y eventualmente su cuerpo. Y allí ya vienen las enfermedades, y allí ya viene una intervención, porque lo que veíamos de Kenneth Hagin, si el enemigo puede controlar algo en su pensamiento, lo puede controlar a usted. Lo puede controlar. Siguiente. ¿Cuál es la clave? Buscar al Señor. Esta es una forma tremenda. La sugestión es otra forma en que el diablo ataca. Sugestión significa idea o imagen sugerida. La persona se levanta por la mañana y le va a sugerir un pecado. Le va a sugerir un recuerdo. Entonces, llegó. Y la persona empieza así, yo me acuerdo de Filomena, yo me acuerdo de Anastasio. No, eso no era tan malo, Anastasio no era tan malo. Y ahí ya le puso, le lanzó esa parte. Y entonces, de manera recurrente, la persona, ¿qué es lo que tiene que hacer en ese momento? Acuérdense, Romanos 12:2. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Renovar. Pero si no tiene la palabra, ¿con qué renueva? Si esto es un ataque espiritual, que la persona no se está dando cuenta, porque recuerden que no es el diablo que llega allá con una orquesta estridente y allá, yo soy el diablo, le voy a poner pensamientos, sin que se dé cuenta ya los tiene, de odio, de amargura, de enojo o de deleite, de un placer sexual de antes, y llega allá. ¿Qué va a hacer la persona? Tiene que reemplazarlo. O la idea de que es un homosexual. Entonces, no, usted le gustan los hombres, eso no es malo, y le pone, pero es que mira, Elton John es famoso y es gay. Entonces la persona empieza, al comienzo, si la persona entiende, tiene que irse, pero si la persona no es persistente, con el tiempo puede terminar obsesionado con ese tema. Puede terminar afectado con ese tema. Esa es la manera como el enemigo está atacando a las personas. Y son creyentes. Y uno dice, ¿por qué la persona tiene problemas en su alma? ¿Por qué tiene problemas en su cuerpo? Porque no está ejerciendo su autoridad, porque no ha entendido desde dónde tiene que atacar, desde el tema espiritual. Fuertes espiritualmente. Con la palabra renovándonos todo el tiempo. Yo he entendido eso. En el carro la palabra y alabanza, la palabra y alabanza. Dios en algún momento a mi esposa le dijo, por el año 2003, le dio 7 mandamientos, y una de las cosas que le dijo es renovando su mente con adoración y alabanza. Y la alabanza es poderosa, porque te tiene enfocado adorando y alabando al Señor. El Señor está ahí contigo, y tú estás adorando y alabando. No hay lugar para pensamientos que quieran llegar. La preocupación, el afán, el miedo, el odio hacia otros, nada. Esa sugestión es eso. La palabra, repito, sugestión es que te sugieren algo, y el enemigo te sugiere algo, te lo lanza y ahí te lo dejo, sin que te des cuenta, ahí te lo dejo. Te puedes morir este año, y la persona, oiga, así. Yo tengo un amigo de mi esposa, ayer estaba precisamente de cumpleaños,